buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Ya empezó, hace un par de semanas ya, se inauguró la edición número 10 de Bienal Sur. Usted sabe, esa Bienal de Arte que salió de la Universidad 3 de Febrero y es una bienal que transcurre simultáneamente en distintas ciudades de todo el planeta. Cuando empezó esto a mí me parecía un fenómeno que sea delirante. Sin embargo, existe, se hizo y cumple 10 años. Usted sabe que la sede central es acá en el Hotel de Inmigrantes, en la avenida Antártida Argentina, pero también hay obras de Bienal Sur en el Museo Fernández Blanco, el Parque de la Memoria, las embajadas de Brasil y Chile y otros lugares de la ciudad, y también lugares de todo el país. Hay 140 sedes en más de 70 ciudades de los 5 continentes, España, Francia, Japón, Uruguay, Chile, Senegal, Arabia Saudita. Y los temas que abordan las obras son migraciones, derechos humanos, memoria, ecología, inteligencia artificial y futuros posibles. O sea, todo. Va a estar la ciudad de Buenos Aires ya con todo esto, está intervenida con distintas obras y sigue hasta diciembre. Les digo para tenerlo en cuenta. Acá y donde viajen, porque aparentemente están por todos lados. 2 autores hoy con nosotros, bienvenidos. Muchas Gonzalo gracias. Heredia con su tercera novela. Con las 3 viniste acá. Estaba pensando exactamente Sí. eso, es la tercera vez y son hechos bastante fundacionales en mi vida. Digo, la primera vez que vine a tu programa, que fui, para mí de verdad, y esto no es porque estoy acá, digo, era como un sueño cumplido. Hay algo, y sí, como es un programa muy histórico, donde han pasado escritores y escritoras maravillosos, y la verdad que, bueno, formar parte de la primera vez y venir una vez con cada salida de un nuevo libro es una alegría Yo enorme. iba caminando por la calle un día. Sí, eso es verdad, eso es verdad, sí. Iba caminando y estaba esperando para cruzar y te veo encaré, un y te chico que encaré. me dice, Cristina, Sí, sí, sí. mirá, yo escribí un libro, me dice, no, mira, pero vos, yo te conozco. Entonces, y era Gonzalo. Y bueno, me mandó el libro y ahí empezamos, ¿no? Sí, eso fue en el ¿Qué sé? 2018. 2018 fue cuando salió la primera 2018. novela, Bueno. Construcción de la Mentira. Y fue, o sea, como concretamente fui a encararte. O sea, fue como este pensamiento de decir, yo voy. ¿Y qué te sí. iba a hacer? Nada. Que No, te iba a bueno, pero mover. capaz que, viste, uno no sabe, no conoce a la otra persona y fui y te dije, bueno, El sí, famoso eso. era él, no yo, pero él tenía miedo de Era encararme a un mí. fan, Sí, lo el- sigo siendo. la figura del fan, Sí, bueno. sí. A él le importa, a ver, porque vos siempre decís eso, hay preconceptos, hay prejuicios, hay qué sé yo. Pero a mí me consta, a él le importa en serio la literatura. Se levantaba temprano para hacer un programa de radio, me acuerdo. Sí, con Ana Correa, sí. Con Ana Correa, que tenía hasta la noche función en el teatro y te levantabas y te Sí. ibas para allá. Sí, ¿Qué sí. sé yo? Sí, ¿Estudiaste? ¿Fuiste a lugares, no es estuve en la cierto? UNTREF, sí, hice una maestría en la UNTREF, hice diversos talleres de escritura, también formé parte de Casa de Letras. Digo, sí, siempre hubo ahí como un genuino interés y también una construcción, tanto como lector o como escritor o como persona que escribe, ni siquiera como escritor. Pero hay una pasión donde uno la desarrolla y donde uno también se autodisciplina y trata de construir una voz narrativa propia. Ujú. Y Josefina, Josefina, que ha venido también con sus libros siempre a este programa, hacía muchos años que no publicaba. Así es, desde 2018. El año que salió la primera Mirá. novela, mirá vos. Curiosamente, Este Gonzalo match- publicó este match está bueno, 3 este match. libros. Yo tengo intuición 3 para libros. juntar a la gente, te juro que tengo. Siempre aparecen contactos así, puntos de contacto insólitos. Sí, sí, estuve mucho tiempo sin publicar y justamente el libro que estoy presentando ahora tiene que ver en parte, no solo con eso, pero en la semilla del libro está el tema de por qué uno escribe, por qué uno deja de escribir y no esta idea de que el que escribe le baja la musa y vive una especie de cápsula, Sí. Black Mirror, ahí no, es muy sucio el momento de escritura, está muy atravesado. Y si uno escribe es por algún montón de razones, y si uno deja de escribir también es por un montón de razones imaginables y sobre todo inimaginables, que creo que a veces también las palabras ayudan como a ir pescando eso inimaginable y decir, dale, salí, aparecé, vas buscando hasta que aparece una hipótesis, al menos, no sé si la verdad. Está bueno eso que decís. Digo, a mí me pasa con esto
del por qué o para qué uno escribe, hay como una pregunta, me parece, como bastante invisible, digo, en el momento de que uno imagina una historia o quiere contar algo, un relato o lo que sea, o hay una imagen, un personaje, una voz que te da vuelta. Y yo siempre digo que hay como una pregunta que muchas veces es palpable a la hora de sentarte a escribir. Y creo que el acto de escribir es un ensayo de respuesta a esa pregunta, que muchas veces aparece y uno lo puede palpar, y muchas veces va apareciendo y va como un poco modificándose en el camino. Sí, sí. Pero digo, hay un disparador que es, digo, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué escribo? Digo, si hay tantos libros escritos, si hay tantos textos, hay tantas historias, tantos personajes. Entonces hay algo de una percepción, primero del mundo, y después de una pregunta que uno intenta contestar con esos textos. Y además, perdón, lo que yo creo es que esa pregunta que uno intenta contestar, casi diría que es lo único que uno no traslada de manera evidente al lector, Sí, total. y es lo único que Sí. uno se queda para sí. Porque si uno se pone medio como, no quiero ser como pretenciosa con el planteo, pero ¿por qué uno escribe? Ahí está el prestigio, revalidar un nombre, contar una buena historia, que te quieran, en fin, ganar plata, ¿verdad? Alguien que también Ponele. La fantasía. Eh, Bueno, pero la razón última es, bueno, vos soltás el libro, una vez que lo escribiste, se termina de escribir en la cabeza de cada uno de los que lo leen y todo eso que ya un poco está hablado. ¿Qué te queda a vos? Para mí es la respuesta a esa pregunta, como es el porqué inicial, que es casi como una tarea de arqueología, ¿viste? Es agarrar un plumerito y escribir es como hacer esto. Y en algún momento te aparece algo y eso te lo guardás. Y lo que dejás es como el resto. igual acá pones mucho, ¿eh? Sí, Pones sí, mucho sí. de vos, vamos No, a decirlo. No escatimé Nada. en cositas, sí. En huesitos. En cositas. Pero además está la causa de por qué dejaste de escribir 18 Sí. años. Sí. No, 18 años no, me pesó como eso, pero desde 2018 hasta, qué sé yo, han Hasta sido que 6 empezaste. años, 5 años, 6 Bueno. años. Que para alguien igual que vive de escribir es Bueno, una pero vida. encontraste otra beta, porque empezaste Sí. a hacer guiones. Sí, así Te es. fue bien con eso, hiciste guiones Sí, de hecho vivo de importantes. eso. Sí, Mi sí. primer trabajo fue encima con Gonzalo actuando. Ah, Es ¿sí? verdad, Sí. mirá. ¿Qué era? Sí, ¿Qué? es verdad. Cuando vendí los derechos de adaptación del libro anterior, 38 estrellas, dije, bueno, lo vendo solo si yo sé hacer el guión. Y yo no sabía escribir guiones. Y me Ay. dijeron que sí, ok, hacemos así. Y en el acto dije, bueno, tengo que aprender, no sé ni cómo se usa, qué es el Final Draft, que es un Sí. programa que se usa para escribir guiones. Y justo hablando, no sé cómo surgió, hablando con Carolina Aguirre, que es guionista, no me abro mucho, pero le dije, quiero escribir guión. Me dijo, bueno, tengo un lugar, que es un lugar en el que te destruyen trabajando, te aniquilan, que es dialoguista, que es como Sí. ni siquiera es el zooplancton, es el fitoplancton del ecosistema televisivo a nivel escritura, por lo menos. Sí. Que es como, sos un amigo, Rafael Ferro, siempre me decía que nos decían los coreanos, en chiste, como Claro. gente que está todo el tiempo en una fábrica. Con un látigo así. ¿Pero dónde? ¿Qué es ese lugar? ¿Cuál es? Son los que, el autor es el que, o los autores, en este caso eran dos, Leo Calderone y Carolina Aguirre, piensan la historia, que lo que uno resume piensa en la Contratados por una historia. productora, Sí, sí, suponés. sí. Claro, por una, exacto. Polka en ese momento era. Una de las, Polka. de las Era grandes Polka. usinas de producción nacional, que Sí. bueno, vamos a Y hablar fue ahora una de las últimas novelas que Exactamente. salió al aire, una de las últimas ficciones nacionales que se hizo, que fue una ficción histórica. Y, ¿Cómo y se llamaba? exitosa. Atau, Argentina, Tierra de amor y venganza. Ah, pero sí. Sí, ahí fue. Sí, fue así. Claro. Sí, pero es eso, el autor es alguien que piensa la historia, Mirá. es algo dificilísimo de hacer, Sí. y que piensa cómo va renovándose la historia a lo largo de como 220 episodios. Sí, sí, Y el sí. dialoguista es el que está con el pico y pala, como haciendo de un día para otro, bajando a diálogos, haciendo lo que puede de la mejor manera posible, que es todo un desafío. Pero bueno, ahí empecé, no quiero abrirme Sí, con no, eso. no, pero quiero Pero- agregar un detalle, o sea, porque lo que hacen es como los autores, el autor y la autora, le mandan la situación de las escenas. O sea, por ejemplo, bueno, quiero una escena donde tal y tal pase esto, esto y lo otro. Tiene que empezar acá y tiene que terminar acá. Sí. Entonces le bajan eso a los Y dialoguistas. tenés que hacer los Sí. diálogos. Y tienen que hacer los diálogos, o sea, construyen las voces de los personajes, Claro. el, Sí. tipo, el tipo del habla de cada personaje. Y eso nos llega a nosotros, a los intérpretes, y nosotros, muy mal acostumbrados, decimos, che, pero mi personaje no habla así.
que puede pasar Que, también. que es súper legítimo ¿Qué pasa también. eso? Sí. Cuando uno ya tiene como cierto rodaje Eh. en la novela, ya tenés como el habla o esa construcción de personaje y muchas Y veces te pasa choca, eso. decís, no, así Pero no son, es. nosotros habremos hecho de ATAB, sí, 120 capítulos seguramente. Y todo vertiginoso, rápido, además. De un Increíblemente día para otro. vertiginoso, sí. Sí. Y Claro. salió muy Y te- bien, pero además, a ver, es interesante porque esto que vos decís y lo que, todas las etapas que vas contando permiten ver que después, bueno, el trabajo fui tomando trabajos mejores y ahora estoy a cargo de los guiones y hubo como un arco positivo, pero arranqué ahí y a lo que voy con esto es que es una palabra y es una escritura totalmente intervenida, la escritura audiovisual. Desaparece como el concepto de autor. Sí, hay grandes autores de guiones, pero ni siquiera ellos posiblemente hoy escriban completo. No es que posiblemente, es un hecho que deben tener un equipo trabajando para ellos. Entonces, digo, la palabra, cuando yo digo que dejé de escribir 5 años, es porque sí, me salvó las lentejas, me las salvó Sí. hacer guiones, pero no lo consideraba escritura propiamente dicha porque es algo que termina de hacerse incluso en un actor que Sí. entiende mucho más la psicología del personaje a esta altura y dice, no, mi personaje no habla así, diría claro. esto. Yo le no puedo hacer una diré. pregunta, ¿puedo hacer Sí, una sí, pero se pierden el tiempo de hablar de sus libros. No, Les tenés cuento razón, que acá perdón, hay que perdón. No, hacer yo estoy encantada pero con esto. hay algo de que también, o sea, cuando uno escribe, Bueno. hay algo de esta intervención de diferentes áreas y no sé qué, y qué le pasa a uno con su escritura, con su propia escritura, de que esté intervenida, digo. A mí me pasó con una obra de teatro que escribir la obra de teatro y cuando se metieron del área de dirección, de actores, actrices, no sé qué, Claro, que me empezaron pero esto a también, despedazar. A mí me despedazaron y yo tuve que Claro. curtirme con eso. Claro, pero a ella le Entonces, tiene que haber pasado algo parecido cuando digo, empezaste. ¿cómo lo viviste? Sí, Es el no, es opuesto tremendo. de escribir una novela. Es distinto, a ver, quito lo de ATAB, que fue algo muy particular, pero después sí, cuando escribís un guión, yo lo escribo todavía, tengo esa cosa, no naif, la puedo defender, pero de escribirlo como si se fuera a publicar en algún lado. Y después, obviamente, pasa, ahora ya aflojo, porque tampoco como vidrio, pero entregás un guión que a vos te parece está divino y vienen 80.000 personas que por otro lado tiene sentido que opinen, Claro. por más de una Y te razón. lo tocan y te Porque lo- forman parte de una productora, porque son los que ponen la plata, porque es gente que tiene una mirada de producción, gente que hace un montón que escribe guiones y le pagan un dinero de un doctoring para que lo lea y dice, yo opino que tal cosa. Entra el director o la directora a jugar, que necesita apropiarse del material, lógicamente, y también hace una devolución. Y entonces llega un momento en el que al comienzo yo decía, Dios mío, tengo que pensar en la plata, tengo que pensar en la Claro, plata, es bueno. lo único que yo hacía. Mejor escribir novelas, Eh, ¿viste? No, pero después le encontrás la vuelta y es una escritura colaborativa fascinante. Es Te como que gusta te den hacerlo, lo me disfrutás. encanta. Es tener el cubo mágico todo desarmado y tener que me encanta. Y pero ahora al que hay principio tan la poca parí. ficción, ¿cómo se hace? Ay, no, Explícame hagamos mejor. otro programa Va para a ser largo eso Sí, de explicar el porqué, pero- lamentablemente. Tremendo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Bueno, de hecho, por eso también la industria teatral está así de variada, de crecida, de ancha. Se han de ido tanta todos a oferta. trabajar al teatro. No nos queda los otra. que han podido, Cristina. claro. No nos queda otra, realmente no nos queda otra, porque aparte, de hecho, la poca ficción que hay no es nacional, porque vienen plataformas de afuera y filman, afortunadamente, filman acá. Pero también ese rodaje lleva mucho tiempo. O sea, algo que se filma, por ejemplo, este año puede llegar a salir el año que viene o el próximo. Y en una Argentina que estamos viviendo hoy por hoy, digo, la misma plata no es la misma que te va a servir en 2 años. No, Entonces más bien. el sueldo que puedes arreglar es totalmente diferente. Y una vez que cobras tu sueldo, ya está, se terminó tu trabajo y demás. Entonces el aire que puedes tener en una ficción lo puedes tener de acá a 2 años y en el medio tenés que seguir trabajando. Entonces, afortunadamente, bueno, está pasando esto con el teatro. Digo afortunadamente, porque siempre igual Argentina... No, a mí me impresiona Eh, porque está todo caro y está todo difícil, pero los teatros se Sí, llenan. Los Uno teatros lo se ve. llenan, afortunadamente, porque creo que también creo que la gente tiene como ganas de salir y tiene ganas también de, no sé, el fin de semana o lo que sea, darse ese gusto de poder salir al teatro y salir a cenar y demás. Seguro. Y creo que queda como medio en el medio, porque esa plata que tenés destinada para otras cosas no te alcanza, pero sí te alcanza para ir al teatro, por suerte. Por suerte. Sí. Y la gente va.
Sí, por suerte sí. Si yo te digo que vos me resumas un poquito tu novela, porque yo querría hablar más a fondo, pero no nos va a gastar el tiempo, porque toda esta charla fue muy linda, pero Nos pusimos a hablar de otra cosa. me parece bárbaro. Y Gracias, habla y bien de tú- ustedes, que no vienen acá a decir, voy a hablar de Que hacía mí. mucho no la veía, José. Pero la podemos verdad. Total, hablar 3 horas. Pero me Mi gustaría novela- que mira, mi novela comenten, es- porque son 2 libros que elegí porque me gustan, me interesan y quiero recomendar. Muchas gracias. Gracias por la lectura, que sé que la haces y no son lecturas de contratapa, afortunadamente. Y Lo eso se único que valora faltaba, mucho. si yo hago eso ya... Se valora hemos mucho perdido eso. todo. Mi lectura, bueno, es la primera vez que escribo con 2 voces femeninas. Exacto, 2 Sí. voces, porque eran masculinos tus personajes, Sí, eran hombres. Obviamente que había los empezado, narradores. la historia había empezó un poco en la pandemia, digo, habla un poco de la historia de mi abuela, un poco ficcionalizada también, pero habla un poco de su historia. ¿Vos sos de familia siria? Sí, mi Ah, abuela mirá. nació allá y vino acá a la Argentina, Ah. bueno, como todos los inmigrantes, como la mayoría de los inmigrantes, pero yo la verdad que nunca tuve con mi abuela una historia cercana, una historia de abuela con nieto, y la fui como reconstruyendo un poco. Y en el momento que empezó esta historia, mi abuela había tenido una ACV y estaba internada. Y mi papá estaba bastante movilizado por eso, digo, empezaba a ser huérfano, o empezaba a fallecer su mamá, y a la vez también seguía siendo padre. Entonces había un lugar que a mí me llamaba mucho la atención, de una persona que empezaba a perder a su mamá, pero a la vez seguía siendo padre, y esa como intersección que yo también la tengo, Claro. porque soy padre y porque también tengo mi padre y sigo siendo hijo, que me interesaba. Entonces empecé a preguntarle por su madre, porque también era una cuestión de cercanía entre él y yo y demás. Y él empezó a contarme, bueno, lo poco que sabía, porque tampoco tenía una historia con su madre bastante cercana, pero me contó una escena muy puntual que fue esto de inmigrantes llegando a la Argentina con un barco rumbo a Brasil, pero ese barco lo agarró una sudestada en el Río de la Plata, y lo que hacían los que manejaban el barco, los tipos empezaban a empujar a los inmigrantes porque tenían que aligerar peso. Qué horror. Entonces los empujaban en la isla más cercana, en la orilla más cercana, que resultó ser Argentina. Y eso me llamó mucho la atención, cómo se empieza a construir un linaje familiar sin conocer la tierra donde uno Nada, está llegando. claro. Y también conocer la lengua y que esa lengua se empiece a trasladar a la familia y demás. Y entonces empezó a construirse extranjera, lo que terminó siendo extranjera, y habla de 2 voces femeninas. Son 2, claro, 2 voces. 2 Está voces. la señora muriendo en un Sí. hospital, en un sanatorio, y la nieta, otra mujer pusiste ahí. Sí, hay de 2 temporalidades también. Se construye con 2 voces en 2 temporalidades que también construyen un linaje familiar. Es el primer eslabón de esa familia femenina y es el último eslabón de esa familia femenina dentro de un marco de una comunidad árabe, que la voz femenina siempre estuvo Claro, acallada y siempre totalmente. estuvo totalmente relegada. Entonces me interesaba contar una especie de lado B de un linaje familiar visto desde una mirada femenina y cómo se construye ese universo femenino a través de estas 2 voces. Josefina también se refiere a un linaje familiar. Es la relación con el padre. Exacto, sí. Es muy atractivo el libro, es muy bueno y es muy complejo también. Si yo lo resumo en 2 palabras, porque ahora nos vamos a tener que apurar, por desgracia, porque da para hablar un montón. Estás hablando de tu vida, es real, Sí. no es ficción. No Vos tiene sos nada una de ficción. cronista, una gran cronista, con libros anteriores muy excelentes, son crónicas. Y esto está tomado como una crónica. Pero Es una crónica del yo, pero Bien. le noto una estructura de novela más nítida que la de los libros anteriores. Pero sí, es totalmente... Es una historia real. Sí, es la historia sobre todo el desencuentro, no solo en realidad, no sobre todo, no solo del desencuentro con mi padre, pero digamos que el hilo central de la historia es ese. Yo, en 1978 mi padre se exilió de la Argentina, se fue a vivir a España. Era militante montonero. Él era de LERP, de una O de ramificación de casi estudiantil de LERP, francamente, y escribí el libro y la sigla me lo olvido todo el tiempo, pero no era ERP, era Bueno. FR algo. Era un militante de los DRF. años 70. sí. Bueno, se fue exiliado, mi madre y yo nos quedamos acá.
Y eso que fue como una separación circunstancial se terminó convirtiendo en algo como formalizado como divorcio. No fuimos a vivir a España porque la vida que proponía ese mundo de militancia a mi madre la tenía agotada. Y nos quedamos acá y la relación con mi padre se fundó en un intercambio epistolar que fue muy fuerte y que duró décadas. Pensemos que es una época que no había WhatsApp, no había No. internet, no había nada, cartas eran. Exacto. Habla de las cartas en el papel de avión, cosas. Claro, finito, Claro. traslúcido. Fueron décadas así hasta que en algún momento, por razones que realmente siempre para mí fueron incógnitas, mi padre y yo también, digamos, fuimos dejando de hablarnos. Y fue algo como, no es que pasó algo, fue algo que se fue extinguiendo hasta que en un momento, perturbada por eso y profundamente dificultada de levantar el teléfono y decir, padre, ¿qué pasó?, decidí escribir una crónica. La publico en un medio en portugués, en Brasil, la revista Piauí. No era de suscripción libre, había que pagar para que te la manden a tu casa. Hice todo bien, de alguna manera, pero él se enteró igual. Siempre alguien. Y eso desató como un cisma familiar. Mi padre en ese momento me dejó de hablar para siempre. Me dijo, sobre mí no vuelvas a escribir nunca más, ni acá ni en la China. Y esa frase suya a mí me dejó, como cual maleficio, me dejó sin poder volver a escribir. Gracias a eso me volqué al audiovisual, pero de todas maneras, como Beto fue casi fundante de otro tipo de vida para mí, porque yo no pude volver ni a escribir un tuit. Así que el libro cuenta la historia de la relación con mi padre, pero también el modo en que uno se relaciona con la vocación que uno tiene, por qué en este caso yo escribo, por qué esa sanción me sacó del terreno que yo dominaba bastante bien. Insisto, de qué está hecha la idea de vocación. Uno cree que la vocación es, ay, ¿y vos qué querías ser de chica? Ay, bailarina, y entonces acá estoy, soy Paloma Herrera. Capaz que hubo un dispositivo que esperaba de ella desde que fue concebida que fuera bailarina, y algo de eso se fue filtrando. En mi caso yo fui una niña que vivió escribiendo cartas a mi padre desde los 4 o 5 años, que escribile a tu papá, escribile, contale lo que te pasa, cómo estás, cómo te llevas con tus amigos, cómo te fue en la escuela, qué librito leíste, si viste una película. Y yo me pagaban a veces para que escriba. Entonces yo Tu abuela te decía, escribile a tu papá y te doy una moneda. Me pagaba un peso por verso y yo a los 12 pesos barra verso sabía que me iba a Fredo y me compraba el helado más, perdón, una marca, el helado más chico, bueno, perdón. No pasa nada. Y así, bueno, y al final me gustó. Pero también eso cuenta el libro, cómo uno se va haciendo. La construcción del escritor. Y qué pasa cuando el que te habilita eso te dice que ahora no escribís más. Claro, porque es impresionante que le hicieras caso, además. 50 años acabo de cumplir. O sea, estoy grande, pero sí. así es la cabeza y así es el trauma. Son muchos los temas que toca el libro. A raíz de esto se abren un montón de temas. Los 70, ¿no es cierto?, la lucha armada, las familias que quedan rotas en ese momento, el rol de tu madre, que toma otra postura totalmente diferente. Hay un montón de cosas que surgen en este libro. A mí me interesaba, si bien formalmente es un espacio relativamente chico dentro del libro, que es el espacio y el rol de mi madre, poner de alguna manera en valor, por horrible que suene el término, a esa gente que militó, que se jugó el pellejo, que siguió defendiendo toda su vida los valores por los que peleó, pero que simplemente o no se exilió y no estoy siendo ni sarcástica ni mucho menos, o no fue desaparecida. ¿Qué pasa con los que se la jugaron pero no tuvieron ese destino horroroso? Quedaron como silenciados por la historia mayúscula. Nadie habla de ellos, está lleno. Y mi madre es una de ellos. Entonces también quería hay gente que después capaz que labura 40 años en un hospital público y se tiene que aguantar prepoteadas de gente que tiene 15, 20 años menos que ella y ya está jubilada, por eso digo esto. Y las vueltas de la vida, y yo a veces pienso, si supieran, o sea, hay gente que no tiene el mármol bajo el brazo y va a todos lados pero que dio todo para que este sea un país más justo, solo que no fue como construida narrativamente dentro de lo que es el relato nacional. Decís en algún momento. Claro, entonces, si bien no es el espacio central, para mí es un espacio muy importante. Y vos lo viviste porque desde una nena que miraba todo eso, la mamá que... Hay una escena esa del colectivo, que te manda sola en el colectivo.
Claro, pues mi padre estaba en el exilio y era... A veces se ponía muy difícil la vida. Claro, mi madre Claro. estaba muy sola acá. Y porque, bueno, por rehacer tu vida después de esos cimbronazos es muy difícil y todavía la democracia es muy incipiente y tenés miedo hasta de pedir un trabajo formal porque te piden la cédula de la policía y decir, no sé si la quiero dar, tengo miedo". Esa mujer me tuvo que criar como pudo y en un momento la cambian de trabajo y el trabajo le quedaba lejos de mi escuela y me dijo, si querés, o te cambio de escuela o tenés que aprender a viajar sola al colegio a los 6 años. Y yo dije, no, yo quiero ir al colegio de siempre, tengo mis amigos. Y nada, mi vieja me metía todos los días en el 106, en una esquina, me acuerdo que llegaba repleto. Hoy los colectivos son un hotel, así, de 13 estrellas y media. En ese momento era como el -20 y te empujaban así y era el recuerdo de... Y ella de le mi decía madre a la mamá, me metiéndome. gusta porque voy calentita. Sí, sí. Recuerdo de eso tengo un montón y el libro recoge algunos, sí. Pero Bueno, fue tú- sí, una vida con sus momentos, es eso. El anterior era sobre una fuga Sí, de unas presas políticas en una cárcel de Uruguay, entre ellos la mujer de Pepe Mujica, ¿no es cierto? sí, exacto. De cuando eran muy jóvenes. Y, O sea, yo pensaba, lo relacionaba porque digo, ahí también está la lucha armada, los 70. Lo mirabas de afuera y contabas una historia, pero después con este libro uno lo relaciona, ¿no? sí, creo que fue una aproximación igual, porque Claro. Uruguay, no sé cómo lo vivan ustedes, pero en ese caso también es como fue una forma para mí de acercarme a los 70, que era un terreno que para mí era muy difícil de agarrar todavía, lo pude como agarrar a mi manera en este libro, acercarme, pero dentro de un caso de laboratorio, como mucho más chico, menos sangriento, porque los Tupamaros fueron, no fueron tan sangrientos, eran muy ingeniosos, eran brillantes. Y era como ver el léxico de esa década y ver cómo funcionaba todo. Y a mí me fascinó eso. Y una historia más de un colectivo de mujeres, el mundo de las mujeres. Y la Muero relación- por leer tu libro sobre mujeres, o sea, Y con voz bueno. femenina. Así que... Pero pensaba, tu padre, si llega a leer este libro, te va a llamar, va a aparecer. Ojalá, ojalá. Es como la parte reality de todo esto. Estamos pero todos bueno, esperando. sí, estamos todos esperando. Es una novela no es cierto. Porque Es una nueva carta, me parece. Guau, de alguna exacto. ahí forma. está, es la gran Bien. carta. Es una nueva carta, claro. Está buenísimo, totalmente, Sí. totalmente. Es una nueva carta, sí, en formato acorde a la época, pero lo es, sí, totalmente. Yo les agradezco mucho a los dos, les agradezco todo lo que han charlado acá, hubiéramos seguido. Fue un programa que me gustó mucho hacer. Y Gracias bueno, a vamos vos. a recordar los libros. Extranjera de Gonzalo Heredia, su tercera novela. Y Crack, hay muchos cracks acá, hay muchas roturas. Hay una pierna también que se rompe en Sí. un momento, ¿no? Sí, Es un título raro, digo. raro. Crack, de Josefina Lisitra. Acá la vemos en la tapa a la nena disfrazada de conejo con su papá. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buena semana. Chao.